ongi etorriak eta posten gara zuek guztiok hemen egotez. Voy a hacer una breve presentación de Joaquín Arango, que nos hablará de políticas públicas, de migración, imagino de asilo un poco, pero se le puede preguntar de todo. Y cuando digo que se le puede preguntar de todo es porque estamos probablemente ante uno de los mayores expertos mundiales en cuestiones migratorias. Joaquín Arango era una estación casi inicial para todos los que hemos estado en el ámbito de las migraciones por una sencilla razón, porque había un artículo por el que había que empezar, ¿no? Que era el de las leyes de Ravenstein. ¿Te acuerdas de aquel de hace, de tú dirás cuánto tiempo? Pero todo el mundo necesitábamos entender cómo eran los flujos migratorios y las leyes de Ravenstein lo habían dicho hace mucho y tú las analizabas. Y ese era el punto de partida de todo el análisis de las migraciones. Luego, en los últimos años, y sobre todo con FAS nos ha ayudado mucho, ha hecho también un breve libro, un breve capítulo del libro que aparecerá sobre 111 preguntas para comprender la inmigración, en donde habla de la securitización y de las políticas de control actuales en el mundo en materia de inmigración, asilo y refugio. Pero es que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, ha sido catedrático de Sociología, ha sido presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, es codirector del anuario fantástico que todos los años monotemáticamente o temáticamente sale del CIDOP en inmigración, ha sido vicerrector de varias universidades. Y hoy que se celebra simplemente, pues, casualidad, el 40 aniversario del triunfo de Felipe González, pues fue uno de los, digamos, valientes jóvenes que se metieron en un fregado muy grande, porque el de Joaquín fue su secretario de Educación y secretario general de Educación cuando se reinventó, por ejemplo, en lo que a mí me respecta, se reinventó la universidad de arriba a abajo, y hubo unas luchas inmensas a primeros de los años 80 y que duraron durante largo tiempo cuando todo estaba por hacer. Entonces, pues bueno, él va a disertar sobre políticas de migración, asilo y refugio, pero luego se le puede preguntar de cualquier otra cosa de actualidad que consideréis oportuno, no política, vamos a ceñirnos a la inmigración, pero tanto a los flujos, a su fantástica idea de que estamos en un planeta inmóvil en el fondo. Bueno, pues todo este tipo de fenómenos luego le podéis preguntar y serán perfectamente respondidas todas las cuestiones que tengáis. Verás, Joaquín, Aurrera, adelante. Egunon, muchas gracias, Xavier. Muchas gracias por tus generosas palabras, que son más fruto de la amistad que de la justicia. Corroboro lo que ha dicho, de que pueden ustedes preguntar lo que quieran. Otra cosa distinta es que yo pueda responder a algunas o no, que de eso estoy menos seguro. Permítanme comenzar con una palabra de agradecimiento al Gobierno vasco por su hospitalidad y a la Fundación Begirune por su invitación a pasar hacer una visita a Euskadi que tanto me gusta. Y una palabra de disculpa porque venir a Euskadi a hablar de políticas de inmigración es un tanto insensato, porque estoy seguro, y no es falsa modestia, de que de ello saben ustedes mucho más que yo, entre otras razones, por la muy sencilla de que están mucho más cerca
de la realidad y eso proporciona un conocimiento mucho más rico y profundo. Me temo que por ello lo que voy a decir se va a limitar al contexto macro en el que se desenvuelven las políticas aplicadas que ustedes desarrollen. Confío al menos en que, si no puedo aportar mucho, por lo menos no resulte demasiado aburrido. Pondré el acento en el mundo y en Europa. Confiado en que investigar o estudiar los procesos que conducen a una realidad pueden ayudar a su comprensión. En unas pocas décadas hemos pasado de la casi ausencia de regulación de la inmigración a una intensa intervención por parte de los poderes públicos y de diversos organismos de la sociedad civil. Hemos pasado de unas pocas políticas de nivel macro de admisión a una proliferación, a una panoplia de políticas de inmigración, ampliamente entendido este término, en todos los niveles de gobierno, y de un régimen migratorio no muy alejado del laissez-faire a una deriva restrictiva cada vez más acelerada. Entre políticas de inmigración y realidades subyacentes hay una interesante dialéctica. Generalmente las políticas siguen a la evolución de las realidades, pero muchas veces ocurre al contrario, que son las políticas las que modifican la realidad, y ello seguramente está ocurriendo más que nunca en nuestros días por mor de la intensa politización que está experimentando desde hace ya años la cuestión, lo que llamábamos la cuestión migratoria. En su mayor parte, las políticas de inmigración, y en ella incluyo a las de asilo, a las de integración, son recientes, relativamente recientes. Datan de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo de la década de los 70. Como antes he dicho, antes apenas había regulación y la intervención del Estado se limitaba a grandes directrices, a políticas que denominamos de admisión, que son las que a través de la Constitución muchas veces y de grandes leyes deciden a quiénes se quiere dejar entrar, a quiénes se les va a permitir además que permanezcan y que se incorporen a la sociedad y a la nación, y a quienes no, y con qué características para desarrollar qué actividades y con qué horizontes. Vistas en perspectiva histórica, podemos decir que hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, hasta después de las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, predominaron las fronteras abiertas o semiabiertas. La principal preocupación de los países receptores en aquel entonces, países encabezados por Estados Unidos, Canadá, Australia, también Argentina, Brasil, Uruguay y algunos otros latinoamericanos, era estimular la llegada y la permanencia de inmigrantes, recurriendo incluso muchas veces a reclutadores que venían a generar interés y a proporcionar información para que muchas gentes, millones de personas, se animaran a lanzarse al cruce de los océanos y a buscar mejor fortuna y una nueva vida al otro lado del Atlántico. Ese estado de cosas resultaba de tres razones principales. La primera es que en el pasado los estados intervenían en muchas menos parcelas de la realidad que en nuestro tiempo. En segundo lugar, en los países receptores de inmigración prevalecía una visión predominantemente positiva de la inmigración.
Y en tercer lugar, y por ambas razones, la intervención en asuntos relacionados con la intervención no se veía como necesaria. Y ello ocurría en un tiempo en el que se alcanzaron los volúmenes de inmigración más grandes que se han producido en la historia. Por poner un ejemplo, en el año de 1907, Estados Unidos recibió 1.700.000 nuevos inmigrantes. Y eso era en un país que tenía 70 millones de habitantes entonces. Ahora tiene 330. Si se hubiera mantenido esa proporción, cada año estarían entrando ahora más de 7,5 millones de inmigrantes, cuando la cifra efectiva está levemente por encima del millón. Y algo parecido podría decirse de Argentina, de Brasil, de Australia y de Canadá, por lo menos como los grandes receptores de inmigración hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Como antes he apuntado, la inmigración era deseada y se fomentaba. Un objetivo era atraer a trabajadores, a una fuerza de trabajo que proporcionaran los recursos humanos necesarios para nutrir a economías intensivas en trabajo que estaban en plena expansión. Un famosísimo magnate y filántropo, Andrew Carnegie, que era hijo de unos trabajadores analfabetos escoceses que se habían instalado en Estados Unidos y que representaba a la perfección el famoso sueño americano, escribió que la inmigración es un río de oro que penetra cada año en nuestras tierras, vivificándolas, etc. Pero los inmigrantes no solo eran vistos como trabajadores, sino también como pobladores. Un ejemplo de ello fue el lema de un presidente argentino, por cierto de apellido vasco, Alberti, que tenía como lema el de gobernar es poblar, porque la inmigración era vista como un agente decisivo de construcción nacional. Los grandes receptores eran países de dimensión continental, en su gran mayoría deshabitados, que necesitaban abundante presencia humana para articularlos, para construir una economía, una sociedad, etcétera, para conseguir que los ferrocarriles fueran rentables, para cultivar los extensísimos campos en las praderas y en las pampas y demás, y para hacer posible la industrialización de países que estaban creciendo intensamente, ¿no? La integración se dejaba a la espontaneidad de la economía, del mercado de trabajo y de la comunidad local, y en general se producía, facilitada por la recepción favorable, por el vigor de la economía, por la valoración positiva que recibía la inmigración, y antes o después los llegados o sus hijos o sus nietos se americanizaban, se argentinizaban. En la primera generación hablaban su lengua de origen, en la segunda la hacían compatible con el inglés o el castellano, el portugués, según los países, y en la tercera generación apenas la balbuceaban y eso había quedado relegado al desván de lo folclórico. Se veía favorecida esta integración por la relativa homogeneidad étnica que vinculaba a los que llegaban, 9 de cada 10 eran europeos, con los que los recibían, que eran minorías criollas que habían conseguido la independencia y estaban construyendo nuevas repúblicas. Aunque entonces eso era percibido como un alto grado de diversidad, porque todos eran europeos, casi todos, pero venían con lenguas diferentes, con culturas diferentes, con religiones diferentes. Por cierto,
algunas de las cuales, como el judaísmo, pero también el catolicismo, eran vistas como religiones peligrosas, de las que había que desconfiar, y más aún cuando iban acompañadas de ideas socialistas o anarquistas que eran desconocidas en el Nuevo Mundo y que llevaron en algún momento a generar tanta inquietud como para introducir las primeras restricciones significativas, numéricas, a partir de los años 1920, cuando Estados Unidos, Argentina y otros países adoptaron políticas de cuotas nacionales. Se asignaban cuotas nacionales que tenían un objetivo fundamental, que era privilegiar a los europeos de la Europa noroccidental, que eran los más queridos y los que por otra parte se autoseleccionaban a sí mismos. Pero aparte de esta primera brecha en el laissez-faire, en las fronteras semiabiertas, la regulación siguió siendo escasa hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí empezaron a cambiar significativamente las cosas y las dinámicas a medida que los estados y los gobiernos se iban haciendo más intervencionistas y se iba desarrollando ese campo que ustedes conocen mucho mejor que yo, que es el de las políticas públicas aplicadas, y al tiempo que paralelamente iba cambiando negativamente la valoración de la inmigración, que ya no era vista como esa bicoca que describía Carnegie y muchos otros, ¿no? Y al mismo tiempo esos flujos migratorios se iban haciendo cada vez más diversos a medida que la movilidad migratoria se iba globalizando, entrando en la era de la globalización, que suponía un grado de diversidad creciente y muy superior al de los periodos anteriores. Tras la Segunda Guerra Mundial, a ambos lados del Atlántico se producen cambios muy importantes, pero por falta de tiempo voy a ahorrarles los relativos a Norteamérica, Australasia y a otras partes del mundo, y voy a limitarme a decir algo en relación con los europeos, que se supone que son los más próximos a nosotros. Un gran cambio en la evolución de las políticas de inmigración, sobre todo las de nivel macro, tuvieron que ver con la transición migratoria que experimentó Europa, sobre todo la Europa occidental, la más desarrollada, después de la Segunda Guerra Mundial. En las décadas siguientes, Europa pasó de ser la región emigrante por antonomasia a ser la segunda principal región de inmigración del mundo, después de Norteamérica, a la que incluso igualaría o superaría en décadas posteriores. Pero lo llamativo y lo importante es que esa conversión se hizo involuntaria e inesperadamente, no porque fuera buscada. Europa se convirtió en una región migratoria principalmente por la necesidad que experimentó tras la Segunda Guerra Mundial de, por un lado, proceder a una reconstrucción de la Europa bombardeada y destruida al mayor ritmo posible, por otro, aprovecharse de un conjunto de circunstancias que prometían un crecimiento excepcional de las economías europeas, impulsadas primero por la reconstrucción y luego por esta ecuación de energía barata, una nueva estructura económica internacional muy positiva, muy favorable, por el pacto entre socialdemócratas, liberales y democristianos,
los pactos, o sea, los grandes acuerdos sociales entre sindicatos y empleadores, y varias circunstancias más que proyectaban la posibilidad de un enriquecimiento fenomenal, que es el que tuvo lugar. Recuerden que a esos años del tercer cuarto del siglo XX en Francia se los conoce como los 30 gloriosos, y fue un tiempo en que esos países que hoy son tan ricos se convirtieron verdaderamente en países muy ricos. Todo parecía confabularse en esa dirección, pero había un cuello de botella decisivo, que era la falta de brazos, la falta de fuerza de trabajo, de población activa, por las pérdidas de las dos primeras guerras, de las dos guerras mundiales, y por la baja fecundidad de finales del XIX hasta mediados del siglo XX. Y eso amenazaba con frustrar esas fantásticas posibilidades. Por ello, a su pesar, digamos, los países del noroeste europeo decidieron que necesitaban importar esos recursos humanos de los que carecían o de los que se veían muy necesitados, y lo hicieron en la cubeta mediterránea, en los países del sur de Europa, que estaban en una situación muy diferente a los del norte, en el norte de África, en Turquía, además en las colonias británicas, en el Caribe y en el subcontinente asiático. Pero no lo hicieron aplicando lo que hasta entonces era el modelo clásico de admitir trabajadores para que se incorporaran a la sociedad y, por supuesto, antes a la fuerza de trabajo, sino que optaron por el modelo que eufemísticamente fue denominado guest worker, trabajadores invitados, lo cual quería decir, en primer lugar, que solo se admitía a trabajadores, no a familiares ni a refugiados, y que a estos se les trataba como invitados. Ya sabemos que cuando tenemos invitados esperamos que en algún momento se vayan. Pues eso es lo que se esperaba de esos portugueses, españoles, italianos, turcos, magrebíes, etcétera, que eran contratados en origen, en gran mayoría, como trabajadores temporales, por plazos de tiempo relativamente cortos y con un contrato con fecha de caducidad. Ese experimento fracasó parcialmente. Tuvo éxito para potenciar el extraordinario crecimiento económico que experimentó la Europa occidental, pero fracasó en la implementación de la temporalidad, porque la gran mayoría de los que habían sido reclutados, cuando llegó la hora de marcharse, decidieron quedarse. Y los gobiernos no pudieron evitarlo, porque eran gobiernos de países democráticos y liberales, con sistemas jurídicos garantistas que defendían el derecho de esas personas a permanecer y a quedarse, como así ocurrió. Y ocurrió tras la gran crisis de 1973, la conocida como la crisis del petróleo, la de Yom Kippur, que inició una nueva era prolongada de inflación, le sonará esta palabra, ¿no?, en nuestros días, y de desempleo combinado, creando unas condiciones en las que los inmigrantes ya no eran necesarios, al contrario, eran vistos como una carga. Entonces, los gobiernos trataron de hacerles retornar, pero en una proporción muy elevada, con algunas excepciones en Italia y España, permanecieron. Y lo hicieron en barrios desfavorecidos, se reunieron con ellos los familiares que estaban en los países de origen, muchas veces estaban en condiciones de desempleo, y eso produjo un gran shock en esos países europeos. Nos hemos convertido involuntariamente
en países de inmigración, que tenemos minorías étnicas que van a estar con nosotros y que van a seguir creciendo porque no se puede impedir la reagrupación familiar, etc. Ello tengo para mí que contribuyó de manera muy importante a la deriva restrictiva, al predominio de actitudes negativas hacia la inmigración que ha no solo permanecido hasta nuestros días, sino que se ha ido intensificando. A ese modelo guest worker, que fue abandonado en Europa porque es difícil de mantener en sociedades y países democráticos liberales, ese fue imitado en otras partes del mundo y adoptado, hasta el punto de que podríamos decir que es el dominante en Asia y en algunas otras partes del mundo en nuestros días, en versiones, por cierto, más severas y más duras que las que prevalecieron en Europa en los años 60-70. Es el caso, sobre todo, de los países del Golfo Pérsico, que tienen esas tasas tan abrumadoras, tan astronómicas de inmigración, que hacen que haya países autocráticos y plutocráticos en los que 9 de cada 10 residentes son extranjeros, o 8 de cada 10 o 7 de cada 10, y en otras partes de Asia. Pero esa crisis tuvo un lado positivo, y que fue la generación y aplicación de políticas de integración, hasta entonces apenas existentes o apenas desarrolladas. Esos países europeos se vieron embarcados o confrontados a una realidad que no querían y que no esperaban, pero que se había producido y que requería respuesta. Y la respuesta en esos barrios desfavorecidos, con altos niveles de desempleo y un grado de desventaja social general predominante, necesitaban acción e intervención, y a esos efectos pues, se pusieron en marcha las políticas públicas de intervención que ustedes conocen mucho mejor que yo, y que, digamos, que se arraigaron, se estabilizaron y se normalizaron y han seguido produciéndose desde entonces, pasando desapercibidas muchas veces, pero desempeñando un papel clave para la cohesión social. Y eso ocurrió, como digo, desde la década de los 70 en adelante. Y de este modo fue viendo la luz una amplia panoplia de políticas que denominamos genéricamente de inmigración. Como ustedes saben perfectamente, podemos distinguir o reconocer dos bloques dentro de ellas. Las primeras serían, podríamos calificarlas de políticas de admisión y control o políticas de inmigración, y están dirigidas hacia los que vienen o pueden venir. El segundo bloque son políticas dirigidas a los que ya están y tienen por objeto facilitar su incorporación a la sociedad y su satisfactorio desenvolvimiento dentro de la sociedad plural y diversa, cada vez más, que se ha ido produciendo a medida que progresaba la globalización de las migraciones internacionales. En las del primer bloque destacan las de admisión, a las que antes he aludido, mediante las cuales los gobiernos dicen lo que querrían que ocurriera en su relación con los extranjeros, a quienes dejo entrar, a quienes no, por cuánto tiempo o indefinidamente, para desarrollar qué actividades, con qué estatus, en qué condiciones, etc. En segundo lugar, las políticas de control, que tienen por objeto hacer que se cumplan las de admisión. En tercer lugar, las de asilo, que
podrían verse como parte de las de admisión, pero que tienen importantísimas peculiaridades que las singularizan. Y en cuarto, se ha venido mencionando en cuarto lugar las políticas de colaboración con países de origen y de tránsito. En principio, luego veremos la evolución, dirigidas a eliminar, yo diría que ingenuamente, eliminar las causas profundas. La palabra clave ahí, o la expresión clave es root causes, causas de raíz, que mueven a la emigración por resultar en sociedades con condiciones de vida desfavorables que no permiten asegurar un futuro atractivo a sus habitantes y en particular a los jóvenes. En el otro lado, las políticas genéricamente denominadas de integración comprenden una panoplia de esferas, desde la enseñanza de la lengua a la preparación para la incorporación a la vida activa, de políticas de vivienda y tantas otras que ustedes conocen mucho mejor que yo. Pero a ese bloque podemos asignar también políticas que no son exclusivas de la realidad migratoria, como las políticas de lucha contra la discriminación, que se dirigen también a otros colectivos distintos de los migrantes, de los venidos de fuera, pero que son necesarias, decisivas, importantísimas para la integración, y políticas de acceso a la nacionalidad, que también tienen otros destinatarios además de los migrantes, pero que pueden culminar los procesos de integración, siempre que la plenitud de derechos que lleva consigo no se vea subvertida por prácticas informales como el racismo, la xenofobia y la discriminación, que desvalorizan una parte al menos de esos derechos. Como digo, no diré nada de las de integración, que en todo caso son menos divisorias, menos visibles para los medios de comunicación, pero desde luego importantísimas. Por supuesto, no solo las políticas de inmigración y de integración, otras políticas como las de empleo o las de bienestar social o las de educación o las de sanidad o tantas otras son también absolutamente necesarias y pertinentes, pero dentro de esas políticas públicas están claramente con personalidad propia y con una indudable relevancia las políticas de integración que ustedes desarrollan y practican. No ocurre lo mismo con las políticas de inmigración del primer bloque, cada vez más presididas por las de control, hasta el punto de haberse impuesto, de haberse alzado con la primacía entre las políticas, incluso hasta cierto punto de haber opacado, dejado en la bruma otras que son, como estamos diciendo, de vital importancia. Y ello es particularmente cierto del mundo noratlántico, de Estados Unidos sobre todo, y de Europa, cada vez más embarcadas en una deriva restrictiva, cada vez aplicada con mayor dureza, a medida que, por un lado, se ha ido reduciendo la demanda de trabajo, las necesidades de fuerza de trabajo foránea en las economías de esa parte del mundo, que son cada vez más intensivas en capital y en tecnología y menos en trabajo, en factor humano, por procesos de intensificación de capital y de deslocalización a otras partes del mundo de las grandes industrias precedentes de la construcción naval o de la metalurgia o siderurgia, que vamos a decir aquí en Euskadi, que no sea súper conocido, y que han ido siendo deslocalizadas a otras partes donde los salarios son más bajos y las condiciones de trabajo peores.
donde en segundo lugar ha ido aumentando la heterogeneidad étnica de los flujos. Si antes los migrantes internacionales eran sobre todo europeos, ahora son sobre todo asiáticos, africanos, latinoamericanos y en una pequeña parte del este de Europa. Y en tercer lugar ha ido creciendo la preocupación por la inmigración irregular, que ha pasado de una indiferencia hasta bien entrados los años 70, donde no se veía como preocupante, a una verdadera bestia negra, respecto de la cual se ha ido generando una verdadera obsesión, a veces rayana en la psicosis, sin que esa alarma esté sustentada por los hechos, porque no se ha demostrado que la mayoría de los trabajadores o ciudadanos en situación irregular genere más daños o males que otros ciudadanos, que otras personas. Paralelamente, esa deriva restrictiva se ha ido extendiendo al asilo, al terreno de la protección internacional. Y ello, yo diría, también desde mediados de la década de los 70. Como sabemos, y no hace falta repetir, el moderno derecho de asilo fue creado en 1951 por la Convención de Ginebra, que definió quién es una persona refugiada, qué rasgos la definen como tal y la hacen merecedora de protección internacional, que reconocen una amplísima gama de derechos a los que son reconocidos como refugiados, derechos que en muchos casos se igualan a los de los ciudadanos autóctonos o que en todo caso, como dice la Convención, no pueden ser inferiores a los del extranjero mejor tratado, y que, como digo, creó ese derecho internacional al asilo. En realidad, cuando verdaderamente se fraguó y se materializó fue en 1967, cuando se aprobó el Protocolo de Nueva York, que completaba la Convención de Ginebra del 51, porque en el 51 ese derecho internacional estaba limitado a Europa y a hechos ocurridos hasta junio de 1951. Por tanto, para sanar atrocidades cometidas en el pasado. Pero estaba restringido a Europa. Y no fue hasta el Protocolo de Nueva York de 1967 cuando se suprimieron esas limitaciones temporales, ahora no es solo para el pasado, sino para el presente y para el futuro, no para Europa, sino para el mundo en total. Pero durante ese tiempo, y durante algún tiempo más, la gestión del derecho de asilo no suscitaba muchas preocupaciones en Occidente, porque las cifras que se recibían eran reducidas, prácticamente a cuentagotas, la mayoría procedía de disidentes del bloque soviético y por tanto eran bienvenidos, muchos de ellos además eran científicos o deportistas o artistas, etc., lo cual no causaba ningún problema en absoluto, y al contrario era utilizado en forma propagandística para poner de manifiesto la superioridad moral de Occidente sobre el segundo polo mundial, ¿no? Eso empezó a cambiar significativamente desde mediados de los 70, en parte por el cierre de las fronteras europeas, que impedían que muchos que habían llegado, que iban a trabajar ahí, pudieran llegar, porque lo que se restringió fundamentalmente fue la inmigración laboral. Las otras eran muy difíciles de restringir porque estaban protegidas por el derecho a la reeducación familiar, a la vida en familia y el derecho de asilo. Por tanto, la discrecionalidad de los gobiernos se limitaba a la inmigración laboral, que se cercenó, se proscribió, digamos, se cerraron las puertas
Y eso hizo que la inmigración fuera vista como no querida. O sea, que los que necesitaríamos son los trabajadores y precisamente a esos es a los que más les cerramos las puertas, ¿no? Pero eso hizo que muchos tuvieran que recurrir a los canales que conducían a la protección internacional para intentar entrar y poder establecerse y trabajar y demás. Y eso dio lugar a una verdadera avalancha, no me gusta la palabra, pero la tomo solo en su connotación numérica, de solicitudes de asilo ante los países de la Unión Europea. En 10 años pasaron de 70.000 a 700.000 y ello creó una verdadera alarma, una verdadera psicosis de ciudadela asediada. Digamos, se surgió esa visión de Europa como un islote rico y democrático que quería ser invadido por personas aduciendo persecución y solicitando protección internacional. Y ello generó o contribuyó a generar una dinámica restrictiva que persiste hasta nuestros días y que se propone reducir en todo lo posible el número de los solicitantes de asilo, acortar el tiempo de procesamiento de sus solicitudes, que a veces es muy complejo y lleva tiempo, y más en regímenes garantistas que permiten que se recurra a los tribunales, incluso muchas veces en más de una instancia, y para agilizar las resoluciones negativas. Desde entonces se viene abriendo camino lo que puede denominarse un nuevo régimen de asilo, cada vez más alejado del establecido en la Convención de Ginebra, que otorgaba plenos derechos a los migrantes y que tenía una pieza fundamental contenida en el artículo 33 de la Convención, es el principio de non-refoulement. No, si lo digo en francés, no crean que es por cursilería ni nada parecido, sino que es el término que se utiliza en la comunidad internacional y que quiere decir no rechazo, y que es absolutamente esencial porque es el que verdaderamente vertebra el derecho de asilo. Antes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 decía toda persona tiene derecho a salir de su país y a buscar protección en otro, pero no obligaba a los estados. Entonces, bueno, muy bien, yo tengo el derecho, pero si nadie me lo reconoce, pues mi derecho queda invalidado, ¿no? Bueno, entonces digamos que desde entonces se ha ido instalando este nuevo régimen de asilo cada vez más distanciado de la Convención de Ginebra y que se nutre de figuras jurídicas como países terceros seguros. Si alguien viene, un solicitante de asilo de un país a los que nosotros definimos como seguro, encargamos a ese que se ocupe y nosotros nos negamos a tomar en consideración esa solicitud. Y bueno, ya hay varias figuras más, otra es casos manifiestamente infundados, para no dedicar tiempo y esfuerzo a verificar si lo que se aduce es cierto o no. Se abre la puerta a los gobiernos para que en el plazo de 10 días decidan que esa es una solicitud manifiestamente infundada y por tanto sea rechazada sin más. Y hay una riquísima, si podemos decirlo así, casuística y una proliferación de figuras para reducir el derecho de asilo. Voy a procurar ir más deprisa porque el tiempo corre. Bueno, hay que decir que Europa lamentablemente ha actuado como vanguardia y punta de lanza en la construcción de este nuevo régimen de asilo que en un cierto acto de justicia cósmica se ha vuelto contra la Unión Europea, que está viendo colapsado su sistema de asilo, que
se está intentando crear desde el año 2000 y aún no se ha conseguido. Estamos lejos, muy lejos de conseguirlo. Otros procesos contribuyen o están contribuyendo a la primacía de las políticas de control y a su deriva cada vez más restrictiva. Uno importante, involuntario, ha sido la construcción de la política común de inmigración y asilo en la Unión Europea. Como saben ustedes, hasta el año 1999 la inmigración y el asilo no eran asuntos comunitarios, sino correspondían a la soberanía de los Estados. Pero en los años precedentes se fueron desarrollando las reglamentaciones de Schengen, y esto fue decisivo para que la cuestión de la inmigración y el asilo se comunitarizara, porque la supresión de las fronteras interiores de la Unión Europea conllevó que las fronteras exteriores fueran comunes. Esas fronteras exteriores, las que pasan por aquí, por Euskadi, o por Noruega, Noruega no es miembro, por Suecia, o por Italia, o por tantos otros lugares, se han convertido en fronteras de la Unión Europea. Entonces eso, en virtud del principio de atribución, posibilitó que la Unión Europea declarase como comunitarizada ese área, ¿no?, de política, y se mandatase la construcción de la política común de inmigración y asilo. Pero esa política ha girado sobre todo en torno a la gestión de las fronteras externas. Más del 90 o 95% del acervo legal y práctico de la Unión Europea está destinado, tiene por objeto la gestión de las fronteras externas, y eso pues naturalmente tiene un elemento negativo. Digamos que lo derivado de Schengen tiene una cara amable, que es la supresión de las fronteras internas, de la que todos nos beneficiamos y aplaudimos y celebramos, más como una manifestación de universalismo, pero tiene una cara más antipática, presidida por el control, que es el de las fronteras externas, ¿no? Al mismo tiempo, desde el primer día de esa construcción, varios estados, encabezados por Alemania, dijeron que la importación, la entrada, la admisión de trabajadores migrantes no altamente cualificados corresponde a la soberanía del Estado, y no hay razón para que se comunitarice, de modo que cada Estado puede hacer lo que quiera en ese terreno, y lo que han hecho hasta ahora fundamentalmente ha sido restringir, dificultar la entrada de trabajadores en la Unión Europea. Otro hito, otro proceso creciente que ha ido alimentando esa deriva fuertemente restrictiva ha sido la securitización de las políticas de asilo y de inmigración, provocada fundamentalmente por el 11S, por el 11 de septiembre de 2001 y por la secuencia de atentados terroristas que se registraron en otras partes del mundo y sobre todo en Europa, y que llevó a esta securitización. Por este término entendemos la tendencia a ver la realidad, una parte de la realidad, desde el punto de vista de la seguridad. Y ya sabemos que la seguridad conlleva permiso para cualquier comportamiento, incluso excesivo, ¿no? Entonces, siempre que se establece la seguridad, pues se ponen en marcha, se disparan mecanismos defensivos que muchas veces llevan a la vulneración de derechos y a la representación negativa de esa realidad. Y todo esto ha desembocado en una realidad que icónicamente puede representarse por la proliferación de muros, vallas, verjas y barreras. Alguien
se ha molestado en contabilizarlas, y en poco tiempo, en un par de décadas, el mundo ha pasado de unas 7 verjas físicas para impedir la circulación de personas a más de 70 en nuestros días, en una dinámica que persiste y se endurece. Ese endurecimiento de las políticas restrictivas se viene agudizando desde el año 2000 en especial, más o menos, por supuesto, hasta alcanzar cotas de inhumanidad. Y que podemos, para no gastar mucho tiempo, representar en su versión extrema por nombres muy sonoros. El primero, por ser el que más lejos llegó, es el de Donald Trump, que en su mandato de 4 años desencadenó un conjunto de medidas y de políticas que fueron calificadas por los más prestigiosos estudiosos en esta materia de una guerra contra los inmigrantes, el ataque más sistemático que ha conocido la inmigración, etc. Pero hay otros nombres, como el del flamante vicepresidente de la República Italiana, Matteo Salvini, que en su tiempo como ministro del Interior hizo barbaridades como las de cerrar los puertos a los barcos rescatadores con riesgo de naufragio y sin la menor compasión por su parte, o la criminalización de los buques rescatadores, de los que hay alguno que tiene que ver con Euskadi, como bien sabemos ustedes, o las políticas practicadas por países de gran solera democrática como el Reino Unido y Dinamarca, que se proponen sin ambajes y con publicidad crear un clima hostil hacia los inmigrantes irregulares y hacia los demandantes de asilo desfavorecidos, para que procedan a la autodeportación. ¿Sí? Se están llevando, en el caso de Dinamarca, a confinar en una pequeña isla deshabitada del Mar del Norte o del Báltico a los solicitantes de asilo cuya demanda ha sido denegada, pero que tienen derecho a quedarse porque su expulsión acarrea y pondría en riesgo su vida o su integridad. Y esto lo están llevando a cabo países como el Reino Unido o Dinamarca. Por cierto, podemos recordar la iniciativa que está persiguiendo desde hace algún tiempo el Reino Unido de deportar a Ruanda, que no es exactamente un tercer país seguro, a los solicitantes de asilo interceptados en su camino hacia el Reino Unido. Están delegando o queriendo delegar en Ruanda el procesamiento de las solicitudes de asilo, precisando que si reciben una resolución favorable van a poder disfrutar del asilo en Ruanda, y si no, y si son rechazados, también van a tener que entenderse con las autoridades ruandesas. Dinamarca lleva tiempo intentando hacer lo mismo, y algo parecido hace Australia desde hace mucho tiempo, con su propósito de impedir que los solicitantes de asilo interceptados en el mar puedan jamás poner un pie en territorio australiano. Y por ello son deportados a Nauru y a Papúa Nueva Guinea, que tampoco son países terceros seguros. Bueno, las causas de... ¿10 minutos? 10 minutitos. Bueno, pasaré rápido. Llevas 52 minutos, una horita.
bueno, si tienen paciencia, pero procurar no usarlo. No. Bueno, las causas de la agudización de esta deriva son varias y complejas. Voy a solamente mencionar dos. Una es la proliferación o proliferación de una constelación de partidos populistas, xenófobos de derecha radical, que están generando temores en segmentos de nuestras sociedades, creando alarma y fomentándola y capitalizando esas alarmas y proyectando una representación negativa de la inmigración y el asilo, y que han conseguido influir sobre partidos de gobierno de diverso color, pero no de derecha radical, pero que están compitiendo ingenuamente con los de derecha radical en la búsqueda de apoyos sociales. Otra explicación es el deterioro de la valoración social de la inmigración. La necesidad de crecientes recursos humanos en economías que se autodefinen como del conocimiento chocan con las resistencias a admitirlos y dan lugar a esa famosa expresión aplicada a los inmigrantes, que es needed but not wanted, necesarios pero no queridos. Entonces muchos estados europeos se desenvuelven en ese dilema. Es claro que necesitamos una fuerza de trabajo que no generamos nosotros. Por cada 100 alemanes que salen del mercado de trabajo por jubilación, son reemplazados por 90 o por 85 o por menos, y eso está ocurriendo en un número creciente de países y se está acelerando a considerable velocidad en los últimos años, pero al mismo tiempo hay fuertes reticencias sociales agudizadas e inflamadas por estos partidos populistas xenófobos que dificultan la satisfacción de esta necesidad. Al mismo tiempo se está asistiendo cada vez más en Europa y fuera de Europa a una creciente bifurcación entre, por un lado, profesionales y trabajadores altamente cualificados, que son queridos y deseados, y, por otro lado, trabajadores de media o baja cualificación, que son vistos con desconfianza y restringida su entrada, etc. En años recientes asistimos a una importante novedad, y es la multiplicación de cruces marítimos irregulares que generan alarma, angustia, y que son reflejados de manera vigorosa en los medios de comunicación, con lo cual crean una fuerte alarma política que exacerba temores. Y ello está, como digo, opacando a otras facetas de la realidad y a otras políticas que transcurren de forma menos visible, más discreta, pero prestando un servicio importante a la cohesión social. Termino con apenas una nota, y dejaré un par de ellas y lo dejo ya. En esta situación los gobiernos se sienten impotentes ante estas llegadas que, aunque numéricamente no sean elevadas, pero se mediatizan fuertemente y crean mucha alarma social, hasta el punto de erigirse en la máxima preocupación inmediata, ¿no? Y ello está modificando el contenido de una cuarta política que mencioné antes, que era la de cooperación con estados de origen y de tránsito. Antes el contenido de esa política era el que mencioné,
contribuyamos a través de la ayuda al desarrollo a que desaparezcan las causas profundas que mueven a la emigración y así no tendremos que molestarnos en impedir su llegada y en endurecer los controles. Esto era retórico, carente de vinculación o carente de potencial, entre otras cosas se dedicaban recursos financieros muy limitados a esta actividad y era, pues, digamos, rayano en la ignorancia esa pretensión de que se iba a evitar la necesidad de emigrar mediante la ayuda al desarrollo. Ahora la colaboración que se busca es otra, es la de la externalización de los controles de fronteras de las que se han encargado mediante pactos con el diablo a Turquía, con un acuerdo con la Unión Europea vergonzante, que ni siquiera está firmado en ninguna parte, derivó de una exposición pública o algo parecido, pero lleva ya 6 años de ejercicio y peor todavía el que ligó a Italia con Libia para los mismos propósitos, amparado por la Unión Europea. Y tenemos otro caso del que no me voy a extender, que es el de Marruecos, que también está cumpliendo esa función de socio externo, que por otra parte tiene esa opción, tiene un peligro muy grande, como ha puesto de manifiesto Turquía, amenazando a la Unión Europea con abrir sus fronteras y dejar pasar a todos los que quieren llegar a Grecia, o Marruecos abriendo las fronteras para que lleguen a Ceuta decenas de miles de personas, y es lo que se puede denominar weaponization de la política de inmigración. Es convertir en un arma de nueva guerra a este uso de los potenciales demandantes de asilo, etcétera, que intentan llegar a Europa. Esta externalización alcanza su máxima perversión en el caso que mencionamos antes de Ruanda, y con el Reino Unido y con Dinamarca. Y todavía me queda material, pero más importante y valioso es su paciencia y la evitación del aburrimiento y del cansancio, por lo cual, si el moderador me lo permite, termino abruptamente, sabiendo que dejamos muchas cosas en el tintero, pero que